Feliz sábado. Una de las historias más interesantes que me emocionan es la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a través de la historia del pueblo de Israel aprendemos muchas cosas. Cómo fue el pueblo, cómo Dios durante tiempo, siglos, ha tenido un remanente muy especial, un pueblo, un especial tesoro, como le llaman. Vimos cómo la lectura bíblica nos habla de cómo Jacob y toda su gente, su familia, descendió a Egipto. Dios desde el principio de Adán, cuando creó a Adán y Eva, cuando nuestros padres cayeron en pecado, Dios le dio la promesa. Y le dio la promesa que le dijo: pondré enemistad entre la serpiente y su simiente. Eso quiere decir que Dios tiene una simiente muy especial, una simiente que iba a salir de la mujer, o sea, especialmente de la iglesia. Y a través de las generaciones podemos ver que a Abraham se le dio la promesa que saliera de su tierra. ¿Para qué? Se le dio la promesa porque Dios iba a ser una gran nación de él. Y también se le dio la promesa a Jacob. Estaba Jacob y su familia padeciendo hambruna. 7 años tenía que pasar la tierra con hambre. Y cuando Jacob descendió a Egipto, todavía faltaban 5 años de hambruna. La palabra de Dios nos dice, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a ver quiénes fueron los que descendieron a Egipto cuando Moisés mandó a llamar a su padre Jacob. Y en el capítulo 1 del libro de Éxodo nos dice: estos son los nombres y los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, y cada uno con sus familias: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los descendientes de Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Y miren lo que dice el versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los israelitas crecieron y se multiplicaron y se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, y dijo a su pueblo: el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo con sabiduría para que no se multiplique en caso de guerra y se unan nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya del país. Versículo 11. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieran con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades, almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y amargaron su vida con duro trabajo de barro, ladrillo, y con toda labor del campo, y con todo su servicio los obligaron con rigor. Yo me pregunto en esta noche, ¿será que este nuevo rey que se había levantado de Egipto, o un nuevo faraón, no conocía a José? Claro que lo conocía.
Nada más que él no quiso reconocerlo como pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía grandes privilegios en Egipto. ¿Y cuáles eran los privilegios que Israel tenía en Egipto? Uno de los privilegios que tenía Israel en Egipto era que ellos podían sacrificar a Dios, ofrecer sacrificios en la tierra de Gosén que se le había dado al pueblo de Israel. También podían guardar el día de reposo. Eran uno de los privilegios que el pueblo tenía. Pero este rey, este faraón, no quiso reconocerlo. Y lo fue oprimiendo y le fue quitando, ¿qué? Lógico que tenía leyes que favorecían al pueblo de Israel. Pero este faraón empezó a quitarle los beneficios y empezó a quitarle, ¿qué? Los privilegios que tenía como pueblo de Israel dentro de la nación egipcia. El pueblo, dice la palabra de Dios, que faraón empezó a temer cuando el pueblo de Israel empezó a crecerse, empezó a hacerse numeroso, de tal manera que empezó a oprimir al pueblo de Israel, esclavizándolo a duro trabajo, a hacer ladrillos. ¿Por qué? Porque cuando Israel tenía privilegios en Egipto, Israel no tenían buenos constructores. Ellos mismos contribuyeron en las grandes edificaciones de Egipto. Por supuesto que recibían también salario antes de ser esclavizados. Pero la palabra de Dios dice que este rey no quiso reconocer a José. No quiso reconocer al pueblo de Israel, tanto que le quitó todos los privilegios. ¿Y qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Ya no podía ofrecer sacrificios a Jehová y tampoco podía guardar el día de reposo. O sea, en otras palabras, lo obligaban a trabajar en el día de descanso, en el día que el Señor había dejado para que ellos lo guardaran. Y el 14 dice: y amargaron su vida con duro trabajo, barro y ladrillo, y con toda labor del campo, y con todo servicio los obligaron con rigor. Es interesante la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a través de la historia del pueblo de Israel, todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza, que dice la palabra de Dios, fue escrito para que nosotros podamos aprender de la historia del pueblo de Israel. Dice la historia, sigue diciendo que el pueblo fue esclavizado con rigor, y mientras se iba más multiplicando, el rey faraón mandó a matar a todos los niños que nacían y preservar la vida de las mujeres. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. La sierva del Señor nos dice que Satanás sabía perfectamente que Dios iba a levantar un libertador del pueblo de Egipto. Él sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque la promesa que se le había dado a Abraham iba a llegar a su cumplimiento. Le dijo a Abraham que haría una gran nación de él, y luego le recalcó nuevamente su promesa a Jacob, que descendería y harían una gran nación, y luego lo sacaría de ahí mismo. Es interesante. Dice que mandó a matar a todos los niños que nacían. Pero Dios había preservado la vida de Moisés. Dios había preservado la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido como un instrumento especialmente para la liberación del pueblo de Israel. Moisés fue educado en los mejores colegios de Egipto, en sabiduría, en conocimiento.
Dios lo estaba preparando especialmente para un propósito, y el propósito era de darle liberación al pueblo de Israel. La historia dice que Moisés vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos, y dice que mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y más tarde vio a dos hermanos hebreos reñir, peleándose. Y dice que él los exhortó y les dijo por qué se golpeaban entre ellos mismos. Y le dijo, uno le respondió, ¿acaso Dios te ha puesto por juez? ¿O acaso quieres matarnos a nosotros como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo que huir de Egipto porque el faraón lo quería asesinar. Y la historia la conocemos, cómo Dios se le reveló a través de una zarza ardiente, y se le reveló como el gran yo soy. Y vamos a seguir con la historia en capítulo 3, versículo 7. Y dice que el pueblo de Israel fue oprimido, y dice el versículo 7, y el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo pregunto en esta noche, ¿será que Dios ve a su pueblo? ¿Acaso Dios pasa desapercibido a las injusticias que tiene y pasa a su pueblo? No. La palabra de Dios nos dice yo he visto la aflicción de mi pueblo. Eso quiere decir que Dios conoce nuestras aflicciones y las ve perfectamente, como su pueblo está siendo oprimido, afligido. Y sigue diciendo, he oído el clamor que les arrancan sus opresores. Y otro de los puntos es de que también Dios escuchará. Amén. Dios también nos escucha. Dios escucha cada una de nuestras oraciones, mi querido hermano. Dios escucha tu clamor. Él sabe lo que tú sientes en tu corazón, lo que estás pasando. Y sigue diciendo, he oído el clamor que les arranca a sus opresores, pues conozco sus angustias. ¿Será que Dios conoce tus angustias? Dios conoce nuestras angustias. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón y sabe perfectamente lo que hay dentro y lo que tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. El pueblo de Israel empezó a clamar a Dios. Y déjenme decirles por qué. ¿Por qué Dios ve? ¿Por qué Dios oye? ¿Por qué Dios nos conoce? Porque Dios es un Dios vivo. Un Dios que es omnisciente, un Dios que es omnisapiente, un Dios todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sabe y que para Él no hay nada imposible. ¿Tú lo puedes creer, mi querido hermano, en esta noche? Claro que sí. Dios escucha, Dios ve y Dios conoce nuestros corazones. Y otra de las cosas le sigue diciendo, y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel, y la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Dice, he descendido a librarlos de la mano de los egipcios. Déjame decirte en esta noche, mi querido hermano, que de esa misma manera Jesús tuvo que dejar su trono, Jesús tuvo que dejar su corona, Jesús tuvo que dejar la adoración de sus santos ángeles, el amado del cielo, para poder descender y poder liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y de esa manera morir en la cruz del Calvario y cargar no solamente mis pecados,
sino los pecados tuyos y los pecados de todo el pueblo. Es interesante, he descendido a librarlos. Y no solamente Cristo Jesús nos quiere librar del pecado, sino que también nos quiere introducir, nos quiere llevar al cielo, donde ha ido a preparar mansiones, y también nos quiere introducir a la tierra. Juan vio en su visión, dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, que dice, ya no existen más. Dios quiere introducirnos también a esa nueva tierra, donde ya no va a haber más muerte, donde ya no va a haber más clamor, donde ya no va a haber más dolor, donde va a reinar la paz y la felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser nuestro pastor. Dice el versículo 9, y el clamor de los israelitas había llegado hasta mí, y he visto con que los egipcios os maltratan. Dios ve todas las injusticias que el pueblo de Israel pasa en esta tierra. No hay nada que Él no lo pueda ver. Ahora yo me pregunto, ¿cuál fue el pecado de Israel cuál fue el pecado de Israel que cometió para ser esclavizado? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Déjame decirte que uno de los pecados que el pueblo de Israel cometió, en el cual Satanás lo esclavizó, fue porque las mujeres y los hombres se habían mixteado con los egipcios, habían contraído matrimonio, y los cuales tanto las mujeres como los hombres los arrastraban ¿a qué? A adorar a la idolatría, a sus dioses paganos, por lo cual Dios los entregó a la esclavitud del pecado, a la esclavitud egipcia. ¿Por qué? Por los mismos pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel al casarse con hombres y mujeres paganas. Mi querido hermano que me estás escuchando en esta noche, mi querido joven, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos fieles delante del Señor? Dios no quiere matrimonios que nosotros podamos ir a buscar del mundo. Dios tiene mujeres y hombres dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. ¿Por qué? Porque es más fácil que un hombre o mujer te saque a que tú lo puedas atraer a la casa de Dios. Dios quiere que tú puedas buscarte a alguien, que conozcas a alguien dentro de la iglesia. ¿Qué importa si es gordito? ¿Qué importa si es chaparrito? ¿Qué importa si es feo? Pero tiene a Dios en su corazón. Dios le agrada que mismo su pueblo se case con su mismo pueblo. Y eso era lo que estaba pasando, estaba sucediendo en el pueblo de Israel, que estaban contrayendo matrimonios con los paganos. Dice la sierva del Señor, y más adelante Moisés tuvo que encontrarse con Aarón y le dio las señales que le había mostrado Dios. Dice la sierva del Señor, y habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto, cerca de Horeb. Allí conversaron cuanto Moisés, Aarón, todas las palabras de Jehová que le había enviado y todas las señales que le había dado. A Moisés se le había dado también un mensaje para el rey. Los dos hermanos entraron en el palacio del faraón como embajadores del rey de reyes y hablaron en su nombre. Jehová es el Dios de Israel, dice así.
En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios. Se habían apartado de sus preceptos, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a oídos de sus opresores. Durante todos los años de servidumbre en Egipto, había habido entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración a Jehová. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus dioses falsos. Tremendo. Tremendo, mi querido hermano, poder ver un pequeño remanente dentro del pueblo de Israel y ver cómo aún sus hijos, verlos postrarse ante imágenes. El salmista David dice que las imágenes, que los dioses de los hombres son obra de las propias manos del hombre. Tienen ojos, que dicen, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Manos tienen, mas no palpan. Pies tienen, mas no caminan. Pero el Dios del pueblo de Israel es un Dios vivo, mi querido hermano. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese mismo Dios es el principio y el fin. Ese mismo Dios es también nuestro Dios, mi querido hermano. Porque Dios es eterno. Para Él no pasa el tiempo. Y ese Dios todopoderoso es nuestro Dios también. Sigue diciendo la sierva del Señor: no ocultaban su fe, sino declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el hacedor del cielo y la tierra, el único Dios verdadero y viviente. Y repasaban las evidencias de su existencia y poder desde la creación hasta los días de Jacob. Así tuvieron los egipcios oportunidad de conocer la religión de los hebreos, pero desdeñaron que sus esclavos los instruyeran. Trataron de seducir a los adoradores de Dios prometiéndoles recompensas. Al fracasar esto, empleaban las amenazas y crueldades. Les enseñaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no los libra? Los egipcios se jactaban de su propia situación, adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos, y no obstante, era una nación rica y poderosa, afirmaban los egipcios, que su Dios los había bendecido con prosperidad y que les habían dado a los israelitas como siervos. Se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Tales palabras destruyeron la esperanza de muchos israelitas. ¿Acaso no escuchas la misma voz del faraón a través de Satanás? Que te dice: mira, no vale la pena seguir en los caminos de Dios. Pero mira, si tú eres un hijo de Dios, mira cómo te va. Mira que ellos tienen prosperidad allá afuera y mira cómo tú estás aquí dentro. Que eso que eres un hijo de Dios. Pero déjame decirte que Dios es un Dios justo. Déjame decirte que al Dios a que nosotros adoramos y mantenemos nuestra fidelidad, es el mismo Jehová de los ejércitos. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la vida misma les era una carga, y no obstante adoraban al Dios del cielo. Si Jehová estuviese sobre todos los dioses, ciertamente no permitiría que fueran siervos de los idólatras. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado de Israel, de Dios, y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría,
el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos. Por eso Dios lo permitió, por matrimonios paganos, pero aún no estaban preparados para la libertad. Tenían poca fe en Dios. Muchos se conformaban con permanecer en servidumbre antes que enfrentar dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña. Pero si yo estoy bien aquí en este mundo, tengo todo, tengo casa, tengo carros, tengo una cuenta en el banco, ¿para qué buscar a Dios? Aquí estoy bien en este mundo. El pueblo de Israel se había conformado de permanecer en Egipto, a un país, a una nación que no le pertenecía. Los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Pregunto en esta noche, ¿será lo mismo en nuestros tiempos de hoy? Los mismos hábitos, las mismas costumbres que vivimos en el mundo, las atraemos dentro de la iglesia de Dios. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y eso es lo que hace a una iglesia mundana. Porque nosotros permitimos que las costumbres del mundo y nosotros las mismas costumbres las atraemos dentro de la iglesia, y por lo cual la hace una iglesia mundana. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Si lo que celebran en el mundo lo celebramos aquí dentro de la iglesia, ¿qué tiene de malo? Los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de egipcios y preferían vivir en Egipto. En alimentos, lo que come el mundo también nosotros lo queremos comer. Lo que visten allá del mundo también queremos vestir como los del mundo. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. El Señor les indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y les repitiera la promesa de liberación con nuevas garantías y del favor divino, e hizo que se les mandó, pero ellos no quisieron prestar atención. ¿Por qué? Porque estaban tan arraigados. Imagínense 430 años en esclavitud. ¿O es poco tiempo? Es demasiado tiempo. 4 siglos con 30 años es demasiado tiempo, y tuvieron que pasar generación tras generación, tras generación, tras generación. Y las leyes que habían puesto este faraón venían siendo las mismas. No tenían opción de poder alabar a Dios, no tenían opción de guardar el día de reposo tampoco, sino mientras tanto más los oprimían y los oprimían. Eso era lo que Satanás quería. ¿Por qué? No quería dejar libre al pueblo de Israel, sino lo quería tener sumergido en la esclavitud. ¿Por qué? Porque si se les hubiera permitido seguir sacrificando a Jehová, los sacrificios de los israelitas eran abominación para los egipcios. Mismo Moisés lo había dicho, es abominación para los egipcios. Y el pueblo de Israel clamó, pero durante tanto tiempo Dios tiene un remanente que se ha mantenido fiel, que no ha doblado sus rodillas a Baal, ni le ha besado. Un remanente que a través de los siglos y a través de nuestro tiempo, Dios ama a ese remanente. Un remanente que no se ha contaminado con los placeres del mundo, con las costumbres que el mundo vive. Un remanente que no trae las costumbres del mundo dentro de la iglesia donde se adora a nuestro Dios. Recordemos que cada una de las plagas que Egipto recibió, que Dios le mandó,
fueron plagas directamente hacia los dioses egipcios, hacia sus deidades egipcias. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí mismo en Éxodo. Vamos a ver la primera plaga en capítulo 7. Y dice, capítulo 7, versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y se niega a dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y cuando sale al río, ponte a la orilla del río ante él y toma de tu mano la vara que se volvió culebra. Vamos a ir avanzando más adelante, dice el versículo 17. Así dice el Señor: en esto conoceréis que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Versículo 19. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos y arroyos y estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre hasta que salga sangre en Egipto, y así en las vasijas de madera como las de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor mandó. Aarón levantó la vara e hirió el agua del Nilo, y en presencia del faraón y de sus siervos, y todo el agua del Nilo se convirtió en, ¿qué dice? En sangre. Wow. Dice una nota: la serpiente era el símbolo de poder real y divino que se veía en la diadema de todos los faraones. Era una serpiente venenosa, hecho que Moisés huía de ella. La transformación de la vara no fue meramente un milagro, sino también una señal que al mismo tiempo que una garantía, una representación de la victoria sobre el rey y los dioses de Egipto. El primer milagro, al paso que probaba la autenticidad de la misión de Moisés, destruía las serpientes que eran entre los egipcios objeto de adoración, y dejaba así patentemente en el principio que sus dioses no podían ayudar al pueblo y tampoco salvarse de sí mismo. La primera plaga de Moisés y Aarón se les dio indicación que a la mañana siguiente se dirigieran a la ribera del río, a donde solía ir el rey. Como los crecientes del Nilo eran el fundamento, la fuente de alimento y la riqueza de todo Egipto, se adoraba a este río como a un dios, y el monarca iba allí diariamente a cumplir sus devociones. Quiere decir que el monarca, el faraón, salía a hacer sus devociones. Lo consideraban como un río sagrado. Aún los peces del mar los consideraban sagrados. El río Nilo era un objeto de veneración religiosa para los egipcios. Tenían ese río por santo, y lo veneraban hasta los peces del agua como dignos de adoración. Bebían el agua con reverencia y deleite, y creían que había en sus ondas una fuerza divina que curaba las enfermedades del cuerpo. La primera plaga fue directamente contra el río Nilo. La segunda plaga, ¿cuál fue la segunda plaga? Vamos a ir rápidamente a la segunda plaga, versículo 8. Y entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón y dile: el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar salir, heriré tu territorio con ranas. Versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, y extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques, para que vengan ranas sobre el país de Egipto. Y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron el país de Egipto. Y los hechiceros, lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra. Satanás siempre va a tratar de copiar los milagros de Dios. Satanás siempre ha tratado de imitarlos, y en los últimos tiempos dice la sierva del Señor que va a hacer hasta descender fuego del cielo. Otra nota: nuevamente se alzó la vara sobre las aguas del río. Salieron ranas que se esparcieron por toda la tierra,
Invadieron las casas, donde tomaron posesión de las alcobas, aún de los hornos y las artesas. De este animal era considerado por los egipcios como sagrado. No querían destruirlo, pero las viscosas ranas se volvieron intolerables, populaban hasta por el palacio del rey, y el rey estaba impaciente por alejarlas de allí. Estaba destinado a alcanzar el mismo fin de destruir la fe del río como objeto de adoración. Se hizo producir por las aguas del Nilo una inmensa cantidad de ranas que infestaron toda la tierra y molestaron mucho al pueblo, de modo que el poder de Dios verdadero, su ídolo, fue contaminado y transformado en una fuente de peligro para los moradores. Plaga tras plaga, mi querido hermano, fue directamente contra cada uno de sus dioses, contra lo que los egipcios veneraban. ¿Saben? Otra plaga que a veces me pongo a leerla es la plaga de los piojos. ¿Quién no conoce los piojos? Déjeme decirle, cuando yo era pequeño padecí de piojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la escuela donde yo iba, o sea, a veces llegaban niños que tenían piojos y nos contaminaban, y llegaban otros y nosotros contaminábamos a otro, y era terrible, y al final de cuentas se contaminaba toda la escuela. Era terrible, mi querido hermano. Eso andar no tener paz en la cabeza, estarse rascando cada rato y no tener paz. Terrible. Yo recuerdo cuando mi padre decía, ¿sabes qué? Vete con el peluquero y que te quiero el pelo. Yo me imagino que los que son de México saben cuál es el casquete corto, ¿verdad? El casquete corto, ¿cómo es el pelo? Estilo soldado, ¿verdad? Que todo lo rapaban de aquí, no me dejaban un copetito aquí. Y la verdad, esto me enojaba mucho a mí, porque cuando me cortaban el pelo no me gustaba, porque se me veían unas orejas bien grandes. Entonces eso era lo que no me gustaba. El peluquero, cuando mi padre me mandaba, el peluquero ya sabía, me enseñaba la máquina, dice, casquete corto. Y sí, casquete corto. Y a veces para poder quitarnos todo eso, a veces, no sé si recuerdan también las bombas que le echaban insecticida a ojo, ¿verdad? DDT. A veces mi madre me tapaba de pies la cabeza y solamente le dejaba la cabeza y empezaba a echar ojo, ¿verdad? No, y era terrible, mi hermano. Ya está tardando pensando si ya me dio comezón. Mi querido hermano, déjame decirte que son plagas terribles. Plagas que fueron directamente hacia los sacerdotes. Los sacerdotes, para entrar a ofrecer sacrificio, tenían que raparse el pelo, tenían todo el cuerpo, para no entrar al templo y contaminar. Déjenme leerles. Dice: y viendo Faraón que les había dado reposo, agravó su corazón. Aarón alargó su mano, y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todos los hábitos de Egipto. Faraón llamó a sus magos para que hiciesen lo mismo, pero no pudieron. La obra de Dios se manifestó entonces superior a la de Satanás. Los magos mismos reconocieron: dedo de Dios es este, pero el rey permaneció inconmovible. La tercera plaga de una serie de cuya fuerza y severidad iban en aumento. Piojos sobre todos los hombres y las bestias por toda la tierra. Ahora bien, que nadie podía acercarse a los altares de Egipto en caso de llevar sobre sí un insecto tan impuro. Si los sacerdotes, para resguardarse contra el más leve riesgo de contaminación, llevaban solamente vestiduras de lino y se rasuraban la cabeza y el cuerpo todos los días, se puede imaginar la severidad de este castigo milagroso impuesto a la idolatría egipcia. Mientras duró, ningún acto de adoración pudo llevarse a cabo, y fue tan grave que los mismos magos exclamaron: dedo de Dios es este. Vámonos rápidamente a la cuarta plaga, capítulo 8, versículo 9.
Y el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y preséntate a Faraón cuando sales al río y dile: el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, sobre toda clase de moscas, y las casas de los egipcios donde estén llenarán toda la clase de moscas. Y en ese día yo apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y pondré distinción entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Mi querido hermano, déjame decirte que tenemos un Dios maravilloso. A pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, a pesar de cómo el enemigo nos aflige, Él está con su pueblo. Él preservó la vida de su pueblo Israel, y su pueblo Israel pudo ver con sus propios ojos lo que estaban pasando los egipcios. Plaga tras plaga estaban recibiendo, cómo Egipto estaba siendo destruido, pero el pueblo de Dios estaba reservado por el poder de Dios. En los últimos tiempos nuevamente van a volver las plagas, mi querido hermano, y las plagas van a ir directamente contra la idolatría, nuevamente contra los dioses del mundo. ¿Por qué? Porque le están quitando el primer lugar a nuestro Creador, que hizo el cielo y la tierra. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese mismo Dios también es un Dios celoso, un Dios que pide adoración genuina, un Dios que pide adoración, pide fidelidad, y un Dios que está al tanto para proteger a su pueblo. Hoy en esta noche, mi querido hermano, déjame decirte que ese Dios que tú adoras, ese Dios que venimos a adorar aquí en la casa aquí en esta iglesia, en la casa, ese Dios es verdadero. Las promesas que Él nos ha dejado en su palabra son fieles y verdaderas. Y no hay promesa que no se cumpla al pie de la letra, tarde o temprano se cumple, porque Dios así lo dijo. Y en los últimos tiempos el pueblo de Israel va a ser privado, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder guardar el sábado, va a ser perseguido, va a ser afligido, aún va a ser muerto. Pero déjame decirte que en los tiempos difíciles Él ha prometido estar con su pueblo. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido estar conmigo en sus últimos tiempos. ¿Vale la pena mantenerse fiel a Dios? ¿Vale la pena mantenernos fieles a Dios? Así como los 3 jóvenes hebreos se mantuvieron firmes ante la idolatría. Sadrach, Mesach y Abed-nego le dijeron al rey Nabucodonosor, le dijeron: mira, oh rey, para que lo sepas, que a tu Dios no adoraremos ni nos postraremos. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros adoramos, Él nos librará y nos librará de tu mano. ¿Acaso no es una promesa para nuestros tiempos de hoy en día también esa misma promesa? Amén, mi querido hermano, esa misma promesa. También lo mismo lo que dijo Elías, le dijo al pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo al pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguídelo. Sigue sus mandamientos, sigue sus estatutos, obedécelo. Pero si Baal es Dios, ve en pos de él. Ve al mundo, sigue haciendo lo que hace el mundo. Sigue atrayendo las costumbres al mundo. Sigue trayendo las costumbres que el mundo hace, tráelas, vístealas dentro de la iglesia de Dios. Y déjame decirte que eso Dios lo considera como una blasfemia. Claro que es, sí, mi querido hermano, es una blasfemia el traer costumbres paganas aquí dentro de la iglesia, el mezclar la verdadera adoración con la adoración falsa, es una blasfemia y Dios lo ve como una blasfemia.
Dios quiere que su pueblo se mantenga fiel. Dios nos hace un llamado, en Apocalipsis nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de las plagas. Dios quiere que nos mantengamos firmes y leales, que nos mantengamos fieles a Dios, que no doblemos nuestras rodillas ante nadie, sino que nos mantengamos fieles. ¿Por qué? ¿Vale la pena mantenerse fiel a Dios? Claro que vale la pena, mi querido hermano. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Moisés? Los que son de Dios, pasen para acá de este lado. Hoy yo te hago una invitación en esta mañana, en esta noche. Si realmente crees que Dios te está llamando en esta noche, yo te invito a que te mantengas fiel. Te mantengas fiel y te pongas de pie si estás de parte de Dios. Dios hace una invitación hoy en esta noche. Dios quiere que su pueblo se mantenga fiel ante idolatría. La idolatría pagana ante dioses falsos. Yo te digo hoy en esta noche, ¿acaso no tenemos un Dios poderoso que nos puede librar del enemigo? ¿Acaso no tenemos un Dios que nos pueda mantener, que nos preserve la vida ante peligros, aflicciones? Ese Dios es nuestro Dios, mi querido. Y ese Dios a quien adoramos, Él vive. Él vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Grandioso Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del universo. Hoy en esta noche, Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos ha hablado, porque tu palabra, Señor, nos ha amonestado que ante tiempos difíciles que está viviendo este mundo, ante la idolatría pagana, ante costumbres paganas, tú quieres que como pueblo nos mantengamos fieles a ti. Queremos ser fieles, Señor, a ti. Queremos guardar tus mandamientos, queremos guardar tus estatutos. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas, danos el poder para mantenernos firmes y fieles ante ti. Bendice tu iglesia del monte, bendice todas las iglesias alrededor del mundo y permítenos, Padre, alabarte y glorificarte y darte solamente a ti la gloria y la honra, porque tú eres digno de alabanza y no hay otro Dios como tú, bueno, misericordioso, un Dios compasivo y un Dios que guarda a su pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse.